Jauma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo Muy bien? ¿Y bien. tú? Aquí bastante tarde ya. Ahora estamos ya preparados para cerrar el día, pero bueno, con energía aún. Claro, mira, acá parece que son las 5, son las 5 de Son la tarde, parecen las que 5 de la son tarde las allí. 12 del mediodía en el verano acá en Argentina. Un placer Sí, estar contigo otra vez acá. Gracias de vuelta por, bueno, traer estos temas también, o sea, poder conjugar energías para precisamente hablar de estos temas, ¿no? Hoy del duelo, Jauma. Hoy vamos a estar hablando del duelo. Sobre todo, ¿sabes qué? Pensaba yo antes de dime. entrar. Hay veces que estamos en un duelo y no sabemos que estamos duelando algo. No nos damos ni cuenta de que ¿Qué? tenemos que hacer un duelo. Exacto, ¿no? ¿Qué palabra, ¿no? Duelando. Sí, sí, realmente es eso, ¿no? Al final, la vida es un duelo. Al final, hay duelos que son más orgánicos, de alguna manera, que son los duelos que pasamos por etapas en nuestra vida, duelos normales, pero a veces hay duelos crónicos y duelos profundos, ¿no? Y realmente es eso lo que quería venir hoy a compartir con vosotros y contigo, ese tema, ¿no? Lo que es el duelo profundo, el duelo crónico, que realmente, pues, muchas veces creemos que ya ha sido solucionado, que ya lo hemos olvidado y que realmente, pues solo el tiempo, hemos pensado que con el tiempo solo se podía curar, pero realmente no es así. Realmente el duelo es algo que depende de muchas y muchas cosas, ¿vale? Y bueno, y al final es una condición humana el duelo, no hay que olvidarlo, realmente. ¡Wow! Cierto, es cierto. No había pensado en eso. Es una condición humana. Es totalmente cierto. Fíjate, aquí Ainu nos hace un comentario que ya, desde ya te digo, me parece súper interesante, porque ella dice, Mm, en la pandemia falleció mi hermanita y me fue muy difícil hasta que te claro. empecé a escuchar. O sea, es lo que digo, ¿no? A veces cuando tenemos una pérdida o inclusive, te voy a decir más, yo migré, o Ujú, sea, yo soy venezolana, vivo en Argentina ujú, y yo creo que no me di cuenta de que ya no estaba en mi país como recién hace 4 años y hace 10 que vivo acá. Y como que me di cuenta de que nunca hice ese duelo, precisamente. Nunca afronté todas las emociones que me trajo el haberme ido de mi país. Que uno cree que no, o sea, sobre todo porque sí, yo fue como que dije me voy. O sea, no fue como que me dijeron te tienes que ir, no, yo dije me voy. Pero igual hay un duelo y es eso, ¿no? Hay pequeños duelos y también hay duelos que mm, me impactan muchísimo. exacto. ¿Cuáles serían las diferencias también? Bueno, lo principal que tenemos que entender, y un poquito con el título de este encuentro, es que el duelo es una energía. O sea, el duelo es una energía que es una energía biológica, ¿vale? Es una energía muy arcaica del ser humano. O sea, todo ser humano pasa por esos procesos del duelo, quieran o no quieran. Y al final, pues como la energía misma se tiene que expresar, tiene que ir, tiene que ir en una dirección, ¿vale? Y no quedarse bloqueada en un acontecimiento de hace 5, 10, 15 o 4 generaciones, porque también es así. Entonces entendemos que no ver solo el duelo como un aspecto psicológico, sino verlo como un aspecto biológico, psicológico y espiritual también, porque también un duelo al final nos permite evolucionar, ¿vale? Porque al final perder un hermano, perder a un padre, perder el amor de tu vida, ¿no? Al final también no es fácil, pero por algo está en tu camino, pues por algo está ahí y por algo también tienes que encontrar las herramientas para poder transitar ese duelo y al final que no se cronifique, que no se convierta en algo que no puedas eh, solucionar realmente, porque al final muchas veces necesitamos ayuda, porque al final cómo vivimos un duelo, cómo dejamos de vivirlo, depende de muchas cosas, ¿vale? Y entre esas cosas depende, pues, de experiencias previas que hemos tenido en relación al duelo. Depende también de cuál es el entorno en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, si mi entorno me apoya, si mi entorno me acelera el duelo, acelerar el duelo no soluciona nada, realmente. Pero sí, si tengo un entorno, tengo una persona, tengo un grupo que me ayuda a entender el duelo, pues es un proceso biológico natural. Por eso es un duelo por etapas, realmente. O Ujú. sea, la forma de entender el duelo es verlo por etapas. Tenemos muchos autores, desde Freud, desde Elizabeth Kubler-Ross, que nos hablan de esa forma de diseccionar el duelo o verlo como estados o estadios donde oscilamos, donde venimos, donde volvemos, donde damos dos pasos para adelante, donde damos un paso para atrás, donde nos volvemos a encontrar, donde nos volvemos a lamentar de lo vivido. Entonces, es una energía, a mí me gusta verlo como una energía que tiene que poder expresarse.
Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque si el duelo es una energía que mira a la muerte, pero también es una energía que mira a la vida. O sea, cuando no lo cruzamos, no lo trascendemos, pues inconscientemente estamos en ese dolor, esa búsqueda de recordar o anhelar al que ya no está, al que ya se fue, al que no puedo encontrar, al que no puedo volver a tocar. Entonces, de alguna manera, y eso es muy interesante, porque cuando el duelo, cuanto más se cronifica el duelo, es cuando más aceleramos el duelo. ¿M? Y cuando más queremos olvidar lo que vivimos. Y eso es Claro. muy interesante porque al final el cerebro del ser humano, o mejor dicho, como nosotros planteamos o nuestro cerebro crea redes neuronales en cuanto a una persona, quiere decir, como yo en mi mente, como tú estarías en mi mente, pues estarías aquí ahora conmigo, viviendo una cosa que estamos compartiendo con todo el mundo. Claro, Entonces, en este aquí ahora, haciendo esto, viviendo esto, es el cómo mi cerebro me pone en relación contigo. claro. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona amada ya no está? Que ya no está aquí ni ahora. Y Uy, entonces aparece el pasamos. vacío. Claro, aparece el Claro. vacío y el cerebro es cuando sufre, ¿no? Cuando realmente sufrimos es cuando sentimos que la persona, el ser querido, ya no está, ni aquí ni ahora. Y Sí, encima vas a hacer un proceso terapéutico que te tienes que despedir. Y ahí sí, no puedes. O lo totalmente. haces desde un nivel más cognitivo, pero no puedes soltar. Entonces, Claro. pensar que en el proceso del duelo hay una búsqueda del anhelo del amor. O sea, el En amor todos los en todo. duelos. Claro, el amor de mi tierra, de mi patria, el amor de mi mascota que ya no está, el amor de mi expareja, porque al final, aunque a veces las cosas acaban mal, Ujú. pues hubo un amor, hubo un cariño, o el hermano, o la hermana, o el padre, o incluso el trabajo que toda tu vida te has dedicado, has entregado toda tu vida a ese trabajo, también tienes que hacer un duelo. Pero en ese duelo hay un anhelo del amor que ya no tienes en ese momento. Y ahí está el sufrimiento. Ahí está el sufrimiento porque perdemos ese amor, Claro. ese amor. Y ese amor, te hago una pregunta, ¿ese amor sí está ahí o nosotros proyectamos ese amor? Porque a veces pienso esto que tú dices, ¿no? En el trabajo, en la cantidad de tiempo. O sea, y lo he visto en personas que, por ejemplo, no sé, han trabajado toda su vida de algo y de repente o ya no se sienten conectados o los Ujú, despiden o se quedan sin ese trabajo o cualquier cosa que pasa y es como que, a mi parecer, tal vez lo digo desde la ignorancia, ojo, disclaimer, pero digo, es como que te sobreidentificas con eso, así como te puedes sobreidentificar con una pareja, con que eres de un claro. país, con que es Mm, como que es algo a lo que tú perteneces y algo que se desarraiga de ti. ujú. Sí, la realidad es que cuanto más identificados estamos con algo o con alguien, al final la identificación no deja de ser un obstáculo muchas veces, porque yo no soy mi tierra, yo no soy mi trabajo, yo no soy la casa que he construido toda mi vida, yo no soy eso. Entonces, bueno, es un proceso de desidentificación. Realmente, cuando queremos trascender una etapa de nuestra vida, porque al final, como siempre decimos, ¿no? Lo único que es seguro es el cambio y realmente, pues la vida, en el cambio, hay que aprender a hacer ese proceso de duelo continuo. Por eso digo que el duelo es un proceso continuo. El tema es aquellos duelos relacionales que realmente pues, han marcado nuestra vida, porque son los que realmente, pues, y sobre todo si es como bloquea la energía de la vida, bloquea la energía de volver a vivir otra cosa igual, pero diferente. Entonces, claro, de alguna manera, pues bloquean nuestros sueños, nuestros ideales, nuestro proyecto de vida. Entonces, por eso a mí me gusta mucho esta frase que aprendí siempre de un maestro que siempre decía, vida bloqueada, duelo bloqueado. Claro. Claro, eso puede ser total, quiero decir, o sea, tengo un duelo y tengo toda mi vida bloqueada, o tengo un duelo y tengo bloqueado solo el amor, o tengo un duelo o solo tengo bloqueado la economía, o tengo un duelo y solo tengo bloqueado pues el trabajo, el propósito. Entonces, puede ser un duelo que afecte a todas las áreas de mi vida o solo afecte realmente pues áreas muy concretas, pero siguen estando bloqueadas. Claro.
Claro. Claro, Y fíjate que tiene que ver esto, sobre todo con lo que dijiste antes, ¿no? Que cuando no aceptas el duelo que trae la energía de la muerte, también estás evitando la energía de claro, la vida, de alguna manera. exacto, exacto, porque al final, si no quiero ver, al final, tanto si lo veo como si no lo quiero ver, de alguna manera estoy mirándolo. Estoy mirando lo que se fue, lo que ya no está, estoy mirando el vacío, estoy mirando... Y muchas veces aquí hay una trampa, porque muchas personas, el, o sea, el cerebro o el ser humano no acepta el vacío. Igual Claro, que el universo, si lo queremos ver así. claro. Entonces, como no aceptamos el vacío, pues ¿qué hacemos? Lo llenamos con dolor, con sufrimiento. El sufrimiento de la pérdida, el dolor de la pérdida, Con el, el, adicciones. el- bueno, o lo compensamos con otras cosas, pero claro, para no sentir ese vacío, inconscientemente seguimos sufriendo. Y algo muy interesante, si vamos a la primera, dentro del duelo, que a mí me gusta, como me gusta mucho trabajar el trauma, ya lo sabes, Ujú. entonces entender que antes de la primera etapa del duelo, o sea, antes de que, sabemos que por muchos autores la primera etapa sería la negación, antes existe un shock. Ujú. Y ese shock, ¿vale? Porque si quizás es una pérdida de una persona que, bueno, lleva 6 meses ingresado, vemos que está sufriendo, lo vamos aceptando, pero cuando es algo abrupto, ¿no? Repentino, la mente eso nos choca. Claro, Y esa es la primera fase de todo el proceso del duelo, el shock, que nos lleva a que uno pueda aceptar o no aceptar lo que está pasando. Y ahí viene la segunda fase del duelo, que es la negación. O sea, no me puedo creer que esa persona no esté aún aquí o que ya no esté. No me puedo creer que ese proyecto de vida, no me puedo creer que esa relación, no me puedo creer. O sea, es realmente muchas personas, y más de las que te puedes imaginar, habiendo trabajado sus duelos, siguen bloqueados o bloqueadas en la negación. claro. ¿Cómo trabajar bien el duelo? Es la pregunta, Claro, eso entonces, es del e- millón. exacto. Y entonces, a mí me hizo ver esto, ¿no? Decir, a veces el duelo no es un duelo. A veces el duelo es un duelo más un trauma. Uf, claro. Quiere decir, porque si yo he tenido pues un padre que realmente pues era mi pilar y de golpe llego a casa y me lo encuentro pues que se ha quitado la vida, por ejemplo, claro, eso es un trauma más un duelo. Entonces no puede ser solo tratado como un duelo, tiene que ser tratado como un duelo a la vez que el trauma de lo vivido. Entonces muchas veces algunos duelos van acompañados de trauma y otros, y a veces pues solo es el duelo. Claro, es verdad. Wow. Claro, y una de las cositas que es muy interesante, que casi yo he tardado, pues a lo mejor he tardado casi 20 años en darme cuenta, porque que a veces cuando lees o estudias sobre la primera fase del duelo, que es la negación, sí, hay, muchas veces esa negación va acompañado del aislamiento, ¿sí? Pero ¿el aislamiento qué es? ¿Vale? Entendemos como que la persona se retira en ese momento, no quiere saber, no quiere contactar con nadie, no quiere que nadie le diga lo que está pasando. Lo podemos ver así como una estrategia en ese momento para no sufrir. O sea, niego lo que pasa, me retiro para no ver lo que está pasando. Ujú. Pero ¿qué pasaría que si realmente entendemos que todo proceso o todo proceso de relación en nuestro cerebro es una red neuronal, ¿vale? Cuando hay ese shock y esa pérdida, ese primer estadio, ¿no? Shock, negación, hay un proceso de disociación, Ok, donde incluso la persona puede quedarse, a partir de ese momento, no es un duelo solo, sino que puede quedarse fragmentada en una parte que siente el dolor, en una parte que siente la rabia, en una parte que siente el vacío. Entonces, esas son las cosas muy interesantes que siempre se habla del duelo. Por la primera fase es la negación, y es la más importante. Pero en la negación tenemos esa disociación. Por eso hay gente que sigue enfadada aún con la vida porque la vida se llevó a su padre. Siguen enfadados con su expareja porque su expareja le quitó todo. Entonces, pero, pero eso genera, el dolor genera la ruptura. Y en esa ruptura aparecen esos estados que, bueno, puedes intentar calmar, pues, y que realmente, y yo rectifico todo lo que durante muchos años enseñaba, es que no hay que despedirse. ok. Sí, realmente. En un proceso del duelo no hay que... hay una...
simbología donde puedo despedirme de la persona que quiero, pero en el fondo, para que mi cerebro pueda soltar, la persona tiene que tener un lugar en mi corazón. Ok. Porque Hay que más bien recibirlo, Exacto. como No hay está que ahora, o olvidarla. en el lugar en el que está ahora. Exacto. Porque lo que decía, nuestro cerebro funciona aquí, ahora, ¿vale? Y contigo, Mm, claro, ¿vale? Entonces, si ese aquí ahora ya no existe porque la persona no está, yo no voy a poder, voy a sentir dolor, voy a sentir vacío. Entonces, muchas veces yo les digo a la persona, no hace falta que le digas adiós, ¿sí? Solo llévala a tu corazón. ¿Vale? Y claro. es un proceso diferente, es como el trabajo del gemelo perdido, por ejemplo, Ujú. ¿vale? Es un proceso de duelo, pero para mí es un trauma oculto. O sea, pensar que Confirmado. es exacto, o sea, para mí yo soy trillizo superviviente, ¿vale? Entonces, quiere decir, yo llevo hace 11 años que empecé a trabajar ese tema, entonces mucha gente decía, no, aquí te despides de él, ya está, adiós, una cartita, eso no funciona, ¿vale? Entonces, entender que es un proceso más profundo porque cuando hay un peligro de muerte hay trauma, siempre. Claro, Y, claro, eso, y totalmente. cuando en ese momento de la gestación uno desaparece, hay un peligro de muerte. Ya sea porque se absorbe, ya sea porque se expulsa, ya sea porque se pierde, por lo que sea. Eso hay un trauma. Yo eso lo llamo el trauma oculto. Y ahí es donde baso todo el proceso del duelo del gemelo. Porque sí, es un proceso, hay un síndrome del gemelo, pero porque hay un duelo inconsciente y porque hay un trauma de lo vivido. Claro, totalmente. Entonces, ¿Cuál es la importancia de también aceptar las emociones y aceptar lo que nos pasa y poder eso, ¿no? Integrarlo dentro de nosotros? Porque ujú, también hablas de las fases. Me gustaría sí, cuáles son las otras bueno, fases del duelo. hay muchos autores, o sea, piensa que hay muchos autores, hay autores que ponen 5 fases, 6 fases, hay autores que ponen 9 fases, pero básicamente entender que la primera sería las clásicas de Mm, Elizabeth, nos iríamos a ver la negación. Dentro de la mm, negación hay como un pequeño capítulo que a mí me gusta, que es el aislamiento, ¿vale? Y es eso, que ya no entender solo la retirada, aislamiento, sino cómo nuestro cerebro se puede fragmentar y generar esos estados. Entonces yo al final yo no hablo de fases, yo hablo de estados. ok, O sea, quiero decir, en el duelo puedo estar en un estado de la rabia, puedo estar en un estado de la tristeza, puedo estar en ese estado del regateo, ¿no? Por ejemplo, que es bueno, esa forma de intentar negociar con la vida, con todo, para que la persona vuelva, ¿vale? Es un ok, estadio. Y luego vendría sí que tenemos la aceptación, pero quiero decir, dentro de esas fases, que sería la aceptación, podemos decir que es casi la última fase del duelo. Hay gente que acepta el duelo, pero no vuelve a conectarse con la vida. Entonces, a mí me gusta esa, colocar esta última fase también, que es la reinversión. O sea, yo ok, puedo hacer el duelo, pero claro, hago el duelo de mi trabajo, pero no busco más trabajo, no busco, hago el duelo de mis sueños, porque a veces todos tenemos sueños. claro, Tenemos sueños, tenemos ideales, ¿no? Que queremos vivir, pero realmente, pues quizá en eso olvidamos, ¿no? Muchas veces también que hay que volverse a conectar claro. A lo nuevo. a lo nuevo. Entonces, no solo sirve hacer el duelo, sino, vale, ok, una vez que recupero la energía de la vida, ¿dónde voy a poner la energía? Si voy a estudiar algo nuevo, voy a trabajar, voy a poner un nuevo proyecto, una nueva relación. O sea, muchas veces es eso, como tal. Claro, totalmente. Fíjate que tú mencionabas una experiencia, y te voy a hacer Dime. una pequeña broma ahora, porque a veces usas unos tecnicismos que yo la verdad me quedan Ah, dudas y digo, bueno, después tengo que googlearlo, te vas a tener que traer, porque para quienes no lo sepan, Yauma es formador también, entonces tiene su propia escuela, por eso usas tanto, me da un poco de gracia, pero usas tanto estos tecnicismos, y me gustaría saber un poco más como detrás del terapeuta, ¿no? Justo este episodio que mencionaste. ¿Cómo ha sido para ti también vivir ese duelo y teniendo todo este bagaje, teniendo esta información? mm. Bueno, realmente uno cuando la vida te pone el mejor maestro siempre. Y ese Mm, mejor maestro a veces son, pues, perder a un padre, perder a un hermano, perder a un primo, perder a alguien que realmente querías como... Entonces, esos son realmente los maestros. claro,
Luego buscas otros tipos de maestros que te enseñan a entender cómo superar eso y al final pues siempre tenemos un acompañamiento. O sea, como decía Nietzsche, o sea, la salud, ¿vale? La salud psicológica no se puede alcanzar solo. Entonces, Claro, nadie puede ser su propio, o sea, puedo evolucionar, puedo comprender cosas, pero necesitamos también a veces que alguien nos lleve de la mano. Y sobre todo eso, ¿no? No querer acelerar ningún proceso porque en el caso del duelo, la experiencia es casi siempre es que lo bloquea. claro, Exacto. claro. Entonces, bueno, pensar que al final, pues, a veces los duelos más dolorosos eh, son los menos impensables. Quizá a lo mejor, pues, el perder una mascota puede ser, pero claro, puede ser un duelo tan grande porque al final no es la mascota, sino es lo que simboliza, que a lo mejor simboliza, pues puede estar simbolizando un hijo simbólico, el hijo que no tuviste, puede estar simbolizando. Y muchas veces también piensa que detrás de un duelo, o sea, lo que encontramos, un duelo bloqueado, una energía del duelo bloqueada, hay otro duelo. O sea, si realmente yo esto lo trabajo muchas veces y puedo diferenciar, trabajar no es lo mismo que procesar, ¿vale? Ujú. Yo puedo ir un día a trabajar algo con un terapeuta, pero eso no quiere decir que he procesado el duelo o he procesado ese tema. Entonces, procesar es que realmente todas mis redes neuronales, todo mi cerebro, lo haya podido integrar, lo haya podido, mi sistema límbico, mi sistema cortical, todo eso lo haya podido realmente asumir como una verdad. Porque si no, lo que hacemos es taparlo y al final nos encontramos al cabo de 10 años con la misma historia, con otro personaje. Uf, Si esto ya lo tenías durísimo. superado Sí, y resulta que tu pareja te deja y vuelves a sentir el abandono que sentiste con tu padre, por ejemplo. claro. Claro. Entonces al final la vida es un juego de máscaras, muchas veces, ¿no? Es pensar que esa persona que has perdido, si es tu madre, tu padre, yo sé que es importante, a quién representan. Porque a lo mejor ahí está la clave. Para entender el duelo de hoy, tengo que entender el duelo de ayer, Ya ¿sí? va. ¿Y a quién representa esa persona que tú has perdido? Mm. Exacto, ¿Puedes, exacto, ¿a quién puedes representa? profundizar un poco ahí? A ver si Es muy sencillo. Sí, yo llamo, esto es el juego de máscaras. Que decir, a lo mejor yo tengo un duelo con una expareja, Ajá. ¿sí? Y esa expareja, pues estoy ahí, llevo años que no puedo solucionar ese tema, sigo en duelo, encima no conozco a nadie, no me hablo de amor, no siento que y desinterés incluso por toda esa temática, pero quizás si pienso, si pudiera quitar el antifaz a esa persona, quizá vería detrás el duelo del gemelo perdido, vería el duelo el duelo de la madre simbólica, porque al final también otro tema, otro temazo, no es solo los duelos reales, sino los duelos simbólicos. Claro, que Claro. vienen de mucho más atrás. Claro, que cuando decías lo de hay varios duelos, pensaba, bueno, en estos episodios traumáticos, ¿no? Podemos haber vivido un episodio traumático en nuestra infancia. Ay, te medio perdí, por un Sí, 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 segundo. he vuelto, he En, vuelto. No hagas el en duelo, no nuestra, hagas el duelo. en nuestra infancia y quedar tan marcados, por eso, es más, te digo, alguien muy cercano a mí perdió a sus padres Ujú. y después es como que siempre está en una Claro. narrativa en contra de la pareja, ¿sabes? En contra Ujú. de la pareja. Y este me hizo y el otro me hace y me hacen como la vida siempre me está haciendo. Entonces, qué importante de verdad es trabajar en el duelo, procesarlo, integrarlo. Y fíjate que aquí Lourdes también nos pregunta, ¿qué sería integrar? O sea, ¿cómo sabemos que lo hemos integrado? Y que hemos integrado sobre todo aquello que nos genera dolor. Claro, el tema es, bueno, cuando realmente lo puedo recordar sin ningún tipo de emoción dolorosa y también que lo puedo sentir a la persona como algo cercano, que no se ha ido, ¿vale? Lo puedo tener en mi corazón, es un buen paso, es un buen signo, es un buen indicador. Pero más allá de todo esto, pensar que cuando trabajamos un duelo, no solo es el procesar esas emociones, ¿vale? O hacer una carta o escribir lo que yo he sentido, cómo he sentido, sino que realmente tenemos que hacer que la persona pueda, pueda pasar por esas fases, por esos estados del yo que se han quedado anclados en ese duelo y puedan ser integrados con una nueva energía de la vida.
Pero también quiere decir asegurarnos que la persona no sigue estando en la negación, asegurarnos que la persona no sigue estando en la rabia, asegurarnos que la persona no sigue estando en la tristeza, en el vacío. Todo eso es lo que teníamos que hacer. Y después, muchas veces hay que volver a pasar por la escena en que sucedió todo. Porque a veces siguen quedando diferentes pequeños archivos activos, ¿vale? A veces, pues, ves una película y te acuerdas, ves a una persona y te recuerda, o simplemente los síndromes de aniversario, ¿no? Vuelves a pasar por Navidad, pero no Claro, hace por falta la que sea fecha Navidad, sino en la el que cumpleaños pasó. de... Ajá, Claro, por ejemplo, para mí, cuando mi padre, que no está, él nació el primer día de primavera. Entonces, cada primer día de primavera vuelves a sintonizar con esa información. claro. Que esto poca gente lo sabe, eso que tocas de decir, ¿no? ¿Cómo Exacto, se llama? exacto. Entonces, ¿Nos repites el nombre? bueno, sería un síndrome aniversario, ¿vale? Ajá, El síndrome aniversario o de la muerte de mi padre o ok. del nacimiento o del cumpleaños de mi padre. Entonces, de una celebración. Entonces, yo puedo estar, al final, tenemos una memoria celular, que nuestra memoria también no es que solo veamos la fecha y nos acordamos, es que ya resonamos antes de que esté, cuando estamos cerquita de esa fecha, ya Claro. estamos en resonancia. Sí, está esa información en nuestro cuerpo, en nuestras células, precisamente como tú Exacto. decías. Ya, Ujú. Juan, ¿cómo sanar? ¿Cómo sanar el duelo? ¿A través de qué herramientas? ¿Cómo tú nos puedes ayudar también para hacerlo? Bueno, el tema del duelo, a ver, para mí el tema del duelo, aquí es simplemente, yo siempre digo, vamos a entender el duelo, ¿vale? Porque a veces no nos podemos perder el bosque por quedarnos con el árbol. ¿Qué quiere Ujú. decir? Si yo solo quiero trabajar este duelo, esto me pasa por esto, esto por esto, esto por esto, solo quiero esto, casi siempre hay algo más, ¿vale? Piensa que hay algo más. Entonces, sobre todo cuando la persona ya ha hecho trabajo, y yo siempre digo, vale, la has trabajado, ok, ¿qué tal te va en este ámbito, en este ámbito, este ámbito? Ah, pues no me funciona. Pues a lo mejor aún no está hecho del todo el duelo. O sea, no quiero decir que el trabajo no se haya hecho, quizá queda algo. Y no, Claro, y no pasa nada. Yo siempre digo a los pacientes, volvemos las veces que haga falta a revisar lo que sea necesario. sí. Y es ahí está la clave. Entonces, no tenemos una varita para que olvides a la persona. Es que no quiero que olvides. Entonces, muchas veces yo esto lo explico, yo le explico el funcionamiento del cerebro en el duelo a las personas, para que se entienda. Entonces, no pensar que el- la parte del cerebro que se activa ante la pérdida de la persona es un área de recompensa en el cerebro. Ujú. Se quita el núcleo accumbens. ¿Y qué quiere decir? Que cuando la persona que quiero ya no está, puedo sentir el vacío y el dolor puedo sentir un vacío y un dolor tan grande que nada lo puede tapar. Entonces yo a esa Claro. persona no le puedo obligar, tienes que hacer una carta y decirle adiós, porque no funciona, Claro, sí, no sí, sí, funciona. todas esas cosas que tal vez, o sea, yo creo que el lenguaje apoya, pero no es suficiente, o Claro, sea, entonces muchas veces no es suficiente. el proceso muchas veces es, ok, vamos a entender de dónde viene este duelo, ¿vale? Quiere decir, ok, has perdido tu pareja, pero a lo Ujú. mejor ese es tu duelo actual. Vamos a ver Claro. este duelo con qué está conectado, con qué está hilado, con qué historia. A lo mejor perder a tu pareja ahora, cuando tienes un hijo, tienes dos hijos y y te has quedado viuda realmente. A lo mejor en el árbol hay otra mujer que perdió también a su hombre, a su marido en la guerra o porque su marido se fue. Entonces, piensa que un duelo habla de pérdidas, Ujú. ¿vale? Y cuando una de las cosas que tiene vamos a decir, el inconsciente o la vida es repetir, ¿sí? Claro, Un patrón, la función de un patrón es repetirse. exacto. Entonces, si conocemos que la función del patrón es repetirse, hay que buscar la primera causa que generó, la primera pérdida que ha generado generación tras generación o en toda tu vida diferentes pérdidas. Sí. Entonces, Es durísimo, es durísimo lo que estás diciendo, o sea, es fuerte porque no nos damos cuenta de que estamos tan programados, por así decirlo, o sea, exacto. y de que hay Mm, tantos programas en nosotros. Fíjate, por ejemplo, aquí Ailu pone este ejemplo que dice, en mi infancia un arroyo me arrastró en una lluvia muy fuerte ujú, y aún no lo supero. Cuando llueve, sobre todo en la noche, me desvelo claro, hasta que cesa la lluvia. O sea, exacto. y nuestro cuerpo tiene tanta sabiduría aparte. Mm. Y sobre todo porque eso no es un duelo exactamente, es un duelo, pero es Ujú. un trauma. Eso es Hay un un estrés, trauma, exacto. es un estrés postraumático. Claro. Entonces,
ahí es muy importante diferenciarlo. Ok, lo trabajo como un duelo, lo trabajo como un trauma o lo trabajo como duelo y trauma a la vez. Sí, porque al Claro, final, y tiene una simbología, porque al final es una pérdida, o sea, realmente el agua o sea, lo que hizo, supongo que lo que hizo ese momento es arrasar con todo. ujú, ¿Mm? ujú, Y estuvo a punto de perder la vida, por suerte no, pero es así. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos después, nuestra memoria celular, es repetir de otra forma las pérdidas. De otra forma, repetir cómo que las cosas se pueden derrumbar un día para otro, en un momento para otro. Entonces, entender por qué vivo algo me permite poder cambiar el momento actual y darle un sentido diferente al duelo actual. total. Y hacer conciencia Claro. sobre lo que nos ocurre, ¿no? El primer paso, diría yo siempre, por supuesto, observar nuestra vida, si se nos van Mm. repitiendo ciertas cosas, o sea, es lo que tú decías antes, ¿no? A veces creemos que son eventos aislados, pero si miramos profundo, bueno, no sé, en las emociones tal vez, no, no sé si así Claro. podemos Sí, diferenciar o sí, distinguir. algo más fácil. Venga, va. Diferenciar o distinguir de decir, bueno, ¿cómo me sentí con Mm, X suceso? Ay, ¿cuándo me sentí así exactamente? Bueno, tal ujú, vez cuando tenía 5 años y mi papá se fue. O sea, tipo, ese tipo de preguntas, ¿no? Y obviamente requieren de indagación y requieren, bueno, mm. también el hecho de reconocer que algo nos pasa y que estamos sintiendo algo que nos está bloqueando. Sobre todo esto, volviendo al principio, hablas del bloqueo, ¿no? O sea, la manera de darnos cuenta también que hay un duelo que no hemos hecho bueno, obviamente que estamos bloqueados. Bueno, no, es muy sencillo, no. Yo siempre digo, la energía es la vida es energía. O sea, Ujú. quiero decir, la energía de la vida es expandirse. Sí, Sí, pero expandirse en los 360 grados de la vida. No solo hacia un área, no solo hacia el trabajo, no solo hacia el amor. La energía es como la energía del alma, que busca expandirse en los 360 grados. Entonces, si esa energía no se puede expandir, es porque hay algo que está frenando esa energía. claro. Entonces, a lo Wow. mejor, quizá detrás de un problema económico hay un duelo por hacer. Quizá detrás de una enfermedad hay otro duelo que hacer. Entonces, ya no solo... mi recomendación no es ocuparte solo del duelo actual que estás viviendo o que viviste hace poco, sino realmente entender, ¿vale? El origen del duelo. El origen del Claro, duelo. Entonces, claro, como tú dices, hablas de emociones, ¿sí? Pero la emoción es el colorido, es el perfume que activa la red neuronal de la historia de la persona. O sea, con una emoción me puedo activar, pero antes de la emoción, piensa que tenemos un sistema, que es el sistema somático, que se activa mucho más rápido. ¿Qué siento en mi cuerpo? ujú, Porque yo la emoción la puedo inhibir, puedo pensar otras cosas, puedo taparla, pero ¿qué siento en mi cuerpo? ¿Vale? Es la memoria somática corporal que se activa antes de la emoción. claro. Que no es Entonces, que me siento triste, no, o sea, no, no, siento, no, tal porque tú vez te siento puedes una sentir presión en triste, te el puedes sentir pecho, cabreado, puedes sentirte claro, muchas cosas. o Puedes siento una presión sentirte, en el pecho, porque al final también, o sea, es información. Si empezamos a hacer conciencia y empezamos a escuchar nuestro cuerpo, nos damos cuenta que eso se activa. claro, pero la presión en el pecho es somático. Eso ya, ¿ves? Ok. Ahí Bueno, ¿cómo entonces, diferenciar? bueno, solo falta con ver la última película bueno, o no sé cómo la llamáis ¿Cuál? por ahí, pero bueno, la Inside Out, por ejemplo, la de las emociones, Ah, por ejemplo, intensamente. sí, intensamente. Ajá. Vale, pues esa película, pues ahí puedes diferenciarla. Pero, sin embargo, mejor dicho, nosotros sentimos antes en el cuerpo que sentir una emoción y un Así. pensamiento. O sea, 300 milisegundos antes sentimos una, un estímulo en el cuerpo antes que pensar, Mira. por ejemplo. Entonces, claro, cuando alguien racionaliza un duelo, pues yo siempre digo, estás haciendo el duelo de aquí para arriba. Si sientes la emoción porque has perdido, porque sientes tristeza, lo estás haciendo desde aquí para arriba. Yo te Claro, estoy pidiendo que hagas el duelo desde la profundidad del duelo que necesita. claro. Y ahí es cuando tenemos que ir a lo que realmente el vacío, ¿no? Yo siempre, esta palabra es mágica. O sea, un vacío. Ok, siente ese vacío. Y deja que ese vacío te cuente
todo lo que tenga que contarte. Y es cuando la persona es capaz de ir en 0,0 al... No sabe dónde está, pero está en un vientre materno y está sintiendo la pérdida de un gemelo perdido, por ejemplo. Pero yo no he dicho que tiene un gemelo perdido. Sí, una de las cosas que uno aprende es a no poner palabras en la boca de los pacientes. Claro, por Sí, porque supuesto. si no lo que hacemos es poner etiquetas. Entonces a mí me gusta, yo siempre digo, yo tengo el mapa Ujú, o tengo una parte del mapa, yo solo acompaño a que la persona llegue donde tiene que llegar. claro. Y esto es lo interesante. Entonces en el duelo puede... Entonces yo no voy solo a entender el duelo actual, voy a ver dónde me lleva esa sensación. La sensación es la que nos conecta en el tiempo una y otra vez. Claro. Wow. Porque la sensación es la que generó, ¿vale? La que grabó todo el engrama, o sea, toda la codificación del programa, como tú decías. Sí, Entonces, somos somáticos, somos corporales, ¿vale? Aunque después hemos evolucionado, pero somos corporales. Entonces hay que escuchar, siempre digo, escuchar la sabiduría del cuerpo ante las situaciones de la vida. Porque antes de sentir una emoción, tu cuerpo está reaccionando y puedes saber si eso que estás sintiendo es correcto o no, si tu cuerpo está reaccionando bien. claro. Wow. Entonces, por Hay que eso aprender a escucharse. hay que aprender a escucharse, sí, 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 sí. Hay que hacer muchas cosas. Jauma, me gustaría, bueno, obviamente extender una invitación a las personas a que Sí, conozcan un poco más de tu trabajo y sobre todo esto, ¿no? Me encantó que hablaras de el bosque, el árbol, el mapa, porque la persona al final, o sea, eso, tú brindas el mapa, o sea, tú tienes el mapa, pero la persona misma te va mostrando cuál es la ruta que necesita específicamente, ¿no? Y esto, poder mirar con una perspectiva más amplia, mirar claro. the bigger picture, como dicen por ahí, ¿no? O sea, la foto más grande y no solamente ese suceso que al final está conectado con todo. ¿Cómo podemos, bueno, acceder a tus formaciones? No sé si estás dando sesiones, pero formaciones sé que estás Bueno, dando seguramente. y sesiones doy porque, aunque no tenga mucho tiempo, nunca puedo decir, me cuesta decir no a alguien que lo necesita. Entonces siempre seguimos, aunque siempre buscamos espacio, pero sobre todo es aportar esta visión, ¿no? Esta visión, yo sé que hay mucho trabajo sobre el duelo, hay muchas cosas sobre el duelo, pero sobre todo esta visión, incluso a principio de este mes hacemos una cumbre, que es una cumbre sobre el gemelo perdido, sobre el trauma Ah, del gemelo perdido, donde trabajamos también, o donde compartimos también cómo es en profundidad este trauma oculto del gemelo, cómo es en profundidad el duelo, el gemelo, porque esto no se hace, como digo yo, no se hace en un chasquido de dedos, claro. tiene su proceso. Y realmente, pues, es algo que nosotros enseñamos en las formaciones de trauma, en las formaciones también, pues, tenemos una formación de transformación del duelo del gemelo perdido. Genial. Y en todas las formaciones enseñamos este modelo, el modelo que tenemos muy interiorizado, y este modelo y no vamos a decir de protocolo, pero sí proceso que después se puede aplicar con cualquier persona, dependiendo de dónde está cada persona, claro está. Pero entender eso, ¿no? Que al final el trauma puede ser, el duelo puede ser traumático, ¿vale? Y es una de las causas que puede hacer que no se resuelva un trauma y un duelo. Y otras veces, pues el duelo, pues detrás de un duelo hay otro duelo. Claro, Y es así, es totalmente. como al final una matriusca, ¿no? Va sacando, este duelo va sacando, y al final encuentras que es el duelo simbólico, el duelo afectivo del padre que no tuviste. Quizá detrás de esta pareja que no puedo olvidar, quizá está detrás, como ese juego de máscaras que decíamos, ¿no? Ese padre, ese, no el padre, sino el duelo simbólico del padre afectivo que no tuviste. Claro. Y Y fíjate que si lo sigues lo del buscando. gemelo, sí, lo del gemelo que dices, hay mucha gente, bueno, tengo entendido, tú me corregirás, Sí. pero hay mucha gente que tal vez ha tenido este gemelo y no lo sabe. O No, sea, porque está en la es, negación. Lo que decíamos, la es- primera fase, como es un trauma oculto, claro, es un duelo un duelo con supervivencia, mejor dicho, y, y la persona está bloqueada en la negación.
no sabe, no conoce Claro, y no quiere. ¿Sí? claro. No, y seguro también no lo han dicho en la familia, o incluso a veces, o sea, No bueno, se por sabe, eso te digo, ¿no? no se Corrígeme. sabe. Como que hace poco creo que salió un estudio o algo por el estilo que decían que la mayoría de las personas tenían gemelos perdidos y que a veces la propia madre ni siquiera sabía. No, no lo sabe, no lo sabe. Y digo, wow, Ya no solo gemelos, sino trillizos, ¿vale? Entonces, piensa que la biología busca siempre garantizar la supervivencia de la especie, entonces es normal que a veces no solo se conciba uno, sino se conciban dos claro, y a veces incluso tres. Entonces, wow, yo trabajé, yo te digo, hace más de 11 años, el primero, y en pandemia me di cuenta que éramos tres, ¿sí? wow. Y bueno, entonces, a veces puedes pensar, esto ya lo tengo hecho, pero realmente, pues, hay más cositas. Mm. Sí, siempre hay mucho por explorar y por conocer de uno mismo y de esa historia. Jauma, bueno, quiero que nos cuentes dónde te pueden conseguir las personas. Pues tienes muchas redes sociales, hay que mandarlas a un Sí, lugar sí, sí, específico. tenéis todo lo que es en psiconumerología 22, ¿vale? O Ujú, 23, ya no me acuerdo si está 20 o 23. Y después tenéis el enlace de trauma y psicosomática, ujú, ¿vale? Entonces, después lo compartimos en el vídeo. sí, Y ahí, pues también podéis, bueno, y después en la página web nuestra de la escuela, que es escuela Jaume, ¿vale? Jaume Valls, .eso.com. Mira que no entro cada día y nunca, nunca la tengo 23, aquí. Pero, qué pone punto acá? com, Alguien de tu punto com. escuela nos pone 23. Mira, Anita dice, quiero sanar mi gemelo perdido. Genial, Anita. Vamos Pues, a dejar acá el... la invito a la cumbre que hacemos el 2, 3, 4 y 5 de marzo. Genial. ¿Vale? Entonces, ahí hacemos una cumbre sobre esto, porque para mí es un tema que he trabajado muchísimo, 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 muchísimo. Y siempre he buscado realmente cómo resolverlo en profundidad. Y en esta cumbre vamos a ver cómo se expresa de diferentes formas. Y después también, pues quizá, pues a lo mejor puedas sentir la llamada y puedas buscar la manera de solucionarlo también, De explorar un poco de más también en explorarlo. otro. Sí, sí, Qué porque al bárbaro, final, te dice aquí Ana. exacto, muy, muy bien. Yo no veo los mensajes de ellos, ¿eh? Yo no sé ¿No los por qué no lo ves? veo. ¿No? No. ¿No? Mira, aquí Ana Trías dice, qué bárbaro, Ah, Jaume. perfecto, perfecto, muy bien. ¿Dónde es? Pregunta Blanca. Es online, supongo. Ah, ¿dónde? Online. Sí, vamos a hacer la cumbre online. Seguramente me parece que nos tenemos que ver antes, tú y yo, no sé. Pero bueno, si no, igualmente, pues lo Sí, podemos compartimos, vernos antes, sí. ¿vale? Sí, igual vamos a dejar obviamente tus redes y por supuesto que tu página web y demás para que todas las personas puedan preguntarte directamente en caso de que les quede dudas o entrar a la página para que encuentren más información. Jauma, gracias Muy bien. infinitas. Mira, dice Anita, porque siempre que hablan de este tema se me llenan mis ojos de lágrimas. Wow, Mm. Eso es una verdad, ¿vale? Es una verdad corporal, es somático. O sea, no puedes, aunque escuches algo, ya tu cuerpo ya está reaccionando. Entonces, eso no lo podemos inventar. No lo puedo inventar. claro, Eso es una verdad corporal. claro, totalmente. Ahí Entonces, está la respuesta. Ahí te exacto. tienes que ir a la cumbre. Bueno, estás invitada. Está Jaume, invitado, me todo el mundo está encantó. invitado. Están todos invitados. Jaume, gracias. Inspirador, te dice Aurora. Y Lu, muchas gracias, que nos ha escrito desde Colombia. Gracias, Gracias. muchas gracias a todos. Muy bien. Nos vemos en la próxima, Nos vemos en la Jaume. próxima, por Nos vemos en la supuesto. próxima. Gracias a Besito. todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.